Muy buenas a todos, soy Pablo, vuestro profesor de inglés de la Academia Believing en Extremadura. Y ya que la Academia ha tenido tanto éxito, ya sabéis que durante los últimos 5 años hemos tenido un 100% de aprobados en los exámenes oficiales de inglés. Nuestros alumnos evidentemente han estudiado, han hecho su trabajo y nosotros hemos hecho el nuestro. Así que evidentemente había que tomar también otras direcciones, intentar abarcar otros espacios y por eso hemos creado nuestro curso de Aprende Inglés en 60 días, que lo tendréis disponible en Thinkific dentro de muy poco. El curso estará disponible durante un año cuando te suscribas a él. Y nosotros recomendamos que se realice en unos 60-90 días, ¿vale? Que pensamos que cuando te sumerges en el inglés durante un tiempo hay que aprovechar ese potencial que tienes al inicio de mejora, ¿sí? Y ahora vengo a presentaros una regla que se llama la regla de la concatenación, así la he llamado yo, o la regla de la cadena, si queréis simplificarlo un poco más. Y es una regla que permite construir todos los tiempos verbales que existen en el idioma inglés siguiendo una serie de pasos, ¿de acuerdo? Antes de empezar, tenemos que dejar claras algunas consideraciones como las que veis en pantalla, ¿de acuerdo? Debemos aprender los verbos irregulares y los regulares, por lo menos los más utilizados, ¿vale? Por supuesto, no tiene sentido que construyamos tiempos verbales si no tenemos ni idea de cuáles son los verbos o no los hemos estudiado todavía. Una vez que no sabemos los verbos, tenemos que saber también cuáles son las formas personales de to be, de to do y to have, porque son los verbos que se van a usar, aparte de will, como los verbos auxiliares de los diferentes tiempos verbales. ¿De acuerdo? Si todavía no sabes cuáles son las formas personales de to be, to do y to have y no te sabes los verbos, pues supongo que deberías primero intentar buscarlos por alguna parte o suscribirte a nuestro curso para aprenderlos de una vez. Cuarta consideración, los tiempos verbales solamente se marcan una vez y esto es muy importante. Quiero decir, si yo estoy hablando en pasado, solamente tendré que marcar ese pasado una sola vez. Lo puedo marcar con la forma pasado del verbo o, por ejemplo, en la forma interrogativa usando el did. Por lo tanto, ya el verbo vendría en forma base sin to. Bueno, esto supongo que los que ya estáis para un nivel B1 o un nivel B2 ya sabéis esto, pero los que no lo sabíais, pues bueno, ya lo sabéis. Después, el verbo auxiliar de un tiempo continuo es siempre to be, sin excepciones. Siempre que tengamos un tiempo continuo, su auxiliar va a ser to be. El verbo auxiliar de un tiempo perfecto, sin embargo, es siempre to have. ¿De acuerdo? Entonces, tiempos continuos, auxiliar to be. Tiempos perfectos, auxiliar to have. Y luego, el verbo auxiliar del presente simple y del pasado simple es to do, o su forma pasada, did, excepto el verbo to be que se auxilia, digamos, a sí mismo. ¿De acuerdo? Por último, el auxiliar del futuro simple es will y no le llamo verbo auxiliar porque para mí no es un verbo, simplemente es una marca que te marca un futuro. La forma negativa se construye añadiendo la partícula not, o sea, la negación, detrás del primer auxiliar, siempre detrás del primer auxiliar. Quiero decir, en casos de que haya más de un auxiliar, como vamos a ver después. Y la forma interrogativa se construye trasladando al inicio de la oración el primer auxiliar. Bueno, estas son las primeras consideraciones que hay que tener. Y ahora vamos a ver qué significa esta regla de la concatenación. Pues mira, yo he elegido, por ejemplo, el verbo send, que es enviar, y he construido la oración I send a letter. Yo envío una carta, ¿de acuerdo? Y entonces, como veis, el presente simple, pues simplemente se escribe el sujeto, el verbo y los complementos. En la negativa, uso el auxiliar to do, porque hemos dicho que es el auxiliar de todos los verbos, excepto del verbo to be, y le añadimos la partícula negativa, en este caso con apóstrofe. Para los que no sepáis lo que es la contracción de la forma negativa, pues ya sabéis que tenéis los cursos anteriores también para iros haciendo a todo esto, ¿de acuerdo? Y en la forma interrogativa pasamos el do, que es el auxiliar, delante del sujeto, ¿sí? Lo trasladamos delante y lo demás todo lo dejamos igual. Bien, para su forma de pasado, pues evidentemente cogeríamos su segunda columna porque es un verbo irregular, o usaríamos el did con la contracción del negativo, o simplemente pasaríamos el did al inicio de la oración. Y en el futuro, pues directamente cogemos a will,
al señor will, que lo tenemos para todos los verbos. Como ya marcamos con will que lo que viene detrás es futuro, el verbo viene en forma base sin to y se sigue después la misma estructura, solamente teniendo en cuenta que ahora en lugar de trasladar a did, trasladamos a will, o en lugar de negar a did, negamos a will. Bien. ¿Cómo construimos el resto de tiempos verbales? Que esto ya es... Aquí es donde entramos ya en materia. Bueno, primero, os he puesto dos ejemplos, ¿vale? De cómo construimos tiempos, digamos, con dos consideraciones, y luego pasaremos a hacer uno con tres. Bien, la norma fundamental es que comenzamos por la derecha e iremos hacia la izquierda. Y primero construimos la forma afirmativa y a partir de ahí crearemos la negativa y la interrogativa. Esto es muy sencillo de entender. Por ejemplo, nos dicen tiempo presente continuo. Son dos palabras. La segunda palabra, nosotros empezamos desde la derecha, recordad, la segunda palabra, continuo, me indica el tiempo verbal del verbo principal. O sea, el verbo principal, que en este caso era send, ¿de acuerdo? Lo ponemos en continuo, o sea, con ing. Aquí veis, sending, ¿sí? Y ahora, tenemos que saber ya, porque lo hemos dicho antes, que el auxiliar de un tiempo continuo es siempre to be. ¿Y en qué tiempo tiene que ir to be? Pues en presente, porque me lo está diciendo, presente continuo. Pues cogemos a to be en presente, am, y ya tenemos nuestra oración. I am sending a letter. ¿De acuerdo? A partir de ahí ya podremos formar la negativa y la interrogativa, que si todavía no sabéis cómo se forman la negativa y la interrogativa, os sugiero que prestéis más atención durante el curso y que os inscribáis. Bien, por ejemplo, ahí hemos visto el presente continuo. Vamos a ver ahora el pasado perfecto. ¿Cómo se construiría un pasado perfecto? Como hemos dicho, cogemos la segunda palabra, perfecto, empezamos desde la derecha, perfecto, quiere decir que el tiempo verbal del verbo principal, to send, va a ir en perfecto. Esto quiere decir tercera columna o terminado nd si fuese regular, ¿de acuerdo? Los que no lo sepáis, pues eso, inscribíos en los cursos anteriores. Bien, entonces, el verbo to send lo ponemos en tercera columna o nd. Send, en este caso, que sería la tercera columna, ¿verdad? Que coincide con la segunda. Fijaos qué curioso. Y ahora, ¿cuál es el auxiliar de un tiempo perfecto? Pues to have. ¿Y to have en qué tiempo tiene que ir? En pasado. Pues entonces, had. Fácil, ¿verdad? I had sent a letter. Y luego sacaremos la forma negativa y la interrogativa. Y ahora vamos allá, vamos al más difícil todavía. Fijaos qué fácil. Puede parecer al principio, cuando empezamos a estudiar el inglés, que estos tiempos son los más difíciles de todos, pero yo os aseguro que no lo son. Mirad, vamos a construir un tiempo presente, perfecto, continuo. ¿Sí? Entonces, empezamos desde la derecha. Continuo tiene que ser el verbo principal. Continuo significa con ing. Entonces, sending, ¿sí? Ya lo veis aquí en la oración, sending. Ahora, seguimos la regla de la cadena, o sea, las flechas al revés. ¿Cuál es el auxiliar de un tiempo continuo? Pues to be. Y to be tiene que ir en tiempo perfecto, o sea, en su tercera columna. O nd si fuese regular. To be, su tercera columna es been. Muy bien, pues escribimos been. Y ahora, ¿cuál es el auxiliar de ese tiempo perfecto? El auxiliar de un tiempo perfecto es to have. Y to have tiene que ir en presente. Entonces, I have. Con lo cual, la frase resultaría I have been sending a letter. Que significaría yo he estado enviando una carta. Viene tu madre y te dice, ¿qué has estado haciendo? Pues he estado enviando una carta. ¿Sí? Pues nada, chicos, ya a partir de aquí podríais construir la negativa y la interrogativa e incluso construir cualquier otro tiempo, el que más os guste. Os recomiendo que practiquéis muchísimo y ya veréis cómo en poco tiempo lo dominaréis todo perfectamente. Espero que os haya gustado, chicos, y nos vemos en el próximo vídeo.